Bueno, muy buenas tardes para todos. Siendo entonces las 3:01, damos inicio a esta sesión explorando Scopus de inteligencia artificial y Science Direct, tres nuevos recursos que ahora cuentan en la Universidad Popular del Cesar. En este momento los acompaña el equipo de Publiciencia, quienes somos los proveedores de esos recursos para la institución. Es un gran gusto para nosotros acompañarlos en este espacio. La idea es que hoy vamos a hacer una exploración de los tres recursos y ya más adelante pues iremos teniendo estas sesiones ya un poco más enfocadas con unas temáticas específicas, de acuerdo también a estas necesidades que ustedes vayan teniendo durante todo este tiempo de suscripción. En este momento les voy a explicar un poco la dinámica de la sesión de formación el día de hoy. Ustedes en la parte superior, les voy a pedir que en este momento ubiquen por allá arribita en su ventanita, tienen habilitado el chat. Por allí nos pueden ir dejando sus preguntas, sus inquietudes, también sus comentarios y nosotros vamos a estar pendientes allí también para ir abordando estas inquietudes a lo largo del espacio en momentos específicos. También tienen habilitado el PIR, digamos que cumple la misma función que el chat, pero es más orientado como a dejar estas preguntas de forma organizada allí en el PIR. Ustedes durante la sesión van a tener su micrófono deshabilitado, esto con el fin de evitar interferencias de ruido durante la sesión, pero si en algún momento desean participar, desean hacer algún comentario y les queda mejor hacerlo a través de sus micrófonos, les vamos a pedir por favor que en la parte superior, en la manito de participar, vamos a dar un cliccito allí, esto hace la función de levantar la mano y con eso nosotros entonces les damos el espacio, les habilitamos sus micrófonos y ustedes pueden realizar la intervención. También tenemos por allí una carita feliz. Ustedes ven allí, dice reaccionar. Les voy a pedir que en este momento, si ustedes me ven, me escuchan claro y fuerte, nos den por allí una manito arriba, nos den un corazón, también para saber que están con nosotros. Estas reacciones son bastante importantes porque sabemos que nos están escuchando bien y que todo está siendo claro hasta el momento. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Por aquí nos están preguntando a través del chat, me voy a adelantar un poco. La grabación nosotros la vamos a compartir con ustedes. Ustedes antes de llegar a la sesión tuvieron que diligenciar un formulario de registro. Con este formulario nosotros vamos a hacerles llegar la grabación, la presentación y el material que trabajemos en esta sesión. Con material me refiero de pronto a enlaces que podamos utilizar durante el espacio. Todo esto se los hacemos llegar a sus correos electrónicos. Si de pronto algún compañero nos compartió el enlace de acceso directo, ustedes no se preocupen, yo les voy a compartir un enlace de asistencia para que las personas que no hicieron el registro previo, por favor me diligencien allí esta información y con eso, claramente, si es de su interés, yo les hago llegar toda la grabación y todo el material que trabajemos. Se los voy a dejar aproximadamente unos 10 minutos antes de cerrar la sesión para que en 2 minuticos lo puedan diligenciar. Y por allí ya yo quedo con estos datos y les hago llegar a sus correos electrónicos esta información. Con eso entonces los dejo en manos de Andrea Gómez, nuestra directora en soluciones en investigación. Andrea es docente, es investigadora y tiene una alta experiencia y conocimiento en estos recursos, así que aprovechemos esta ahorita para que Andrea nos llene de conocimiento. Yo voy a estar muy pendiente del chat frente a sus consultas y los dejo entonces en manos de Andrea. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Bueno, Caro, muchísimas gracias por la bienvenida, por darnos esas indicaciones que justamente nos van a ayudar a hacer mucho más organizada la sesión. Agradecerles a ustedes por acompañarnos en este espacio y la verdad para nosotros es muy importante poder iniciar este periodo de suscripción con esta sesión para justamente resolver dudas que hayan con los recursos. Sabemos que la universidad ya previamente ha suscrito tanto Scopus como Science Direct, entonces hoy queremos enfocarnos es en mostrarles algunos elementos que tal vez por las mismas actualizaciones que ha tenido la plataforma se desconocen, sobre los cuales justo queremos profundizar, pero sí queremos hacer un énfasis particular en Scopus de inteligencia artificial, que este sí es un recurso nuevo para la universidad. Entonces, como Carolina les dijo, hoy vamos a tener como este recorrido para poder identificar estas funcionalidades, específicamente adentrarnos en esos resultados que nos arroja Scopus de inteligencia artificial, contarles cómo también funciona la plataforma, cómo se pensó, cuál es el alcance, los casos de uso que finalmente tiene la misma, porque vamos a tener otras sesiones ya mucho más orientadas con
unos casos de uso particulares, tanto para Scopus como para Science y los recursos, digamos, como que de manera independiente. Entonces les voy a dejar por acá también mi correo electrónico, pues para que ustedes puedan resolver o podamos resolver conjuntamente alguna pregunta. Caro, ¿tienes la manito levantada? Sí, André, yo creo que antes de iniciar, pues ya para darte el paso, sí hay algo muy importante que quisiera aclararles a ustedes y es el método de acceso que tienen a esos recursos. Es muy importante, seguramente ustedes tienen un portal habilitado de biblioteca donde tienen todos esos recursos allí depositados, pero si ustedes están dentro de las instalaciones de la universidad, ustedes tienen acceso sin ningún problema a esos recursos. Pero si estamos por fuera de la universidad, es muy importante que ustedes consideren dos guías que yo les voy a compartir en este momento a través del chat. Realmente es un proceso bastante sencillo. Les pedimos que ustedes dentro de estos recursos creen su usuario y su contraseña, es decir, creen una cuenta. Las mismas credenciales les van a servir indistinto para un recurso o para el otro, que sí es muy importante que se haga con el dominio de la institución, es decir, no creemos cuentas con nuestro correo personal, no creemos cuentas con un de pronto correo de alguna otra institución donde trabajemos, no, que sea el correo institucional de la Universidad Popular del Cesar. Son dos pasos muy sencillos. Ustedes primero crean la cuenta. Cuando ustedes están por fuera de las instalaciones, les voy a compartir por aquí rápidamente mi pantalla. Yo creo que eso sí es muy importante para que de pronto no vayamos a dejar de usar estos dos recursos por fuera de la universidad. Simplemente vamos a crear nuestra cuenta, como ya les conté. Posteriormente, ustedes van a ingresar a Scopus, scopus.com, y se van a encontrar con una pantallita similar a esta. Se las voy a mostrar por aquí, les voy a hacer un poquito de zoom. Es una pantalla que dicen Welcome to Scopus Preview. Ustedes no se preocupen, no significa que en este momento no tienen acceso, pero acá lo vamos a habilitar. ¿Cómo lo hacemos? En este Scopus Preview les van a aparecer por aquí un botoncito que dice Check Access y por acá en la parte izquierda también les va a aparecer el mismo botoncito que dice Check Scopus Access. Cualquiera de los dos yo puedo cliquear. Entonces voy a dar allí un clic en Check Access. Voy a introducir el correo institucional que es con el que yo creé mi cuenta. Recuerden que tiene que ser con el de la Universidad Popular del Cesar y automáticamente el servidor nos va a reconocer como usuarios y por eso ellos nos mandan un correo electrónico. Entonces ustedes revisan por favor su bandeja de entrada y va a ser un correo similar a este que ven en pantalla. Entonces va a decir que ya ustedes recibieron el enlace, simplemente le van a dar Get Access y con esto ustedes se aseguran, ahorita André nos va a ayudar explicando lo de la casita, que aparezca el nombre de la Universidad Popular y en el nombre también aparezca el correo con el cual ustedes se loguearon. Dos pasitos muy sencillos, con Science Direct funciona igual, solo que para habilitar el acceso remoto sí es mucho más sencillo. Con nuestra cuenta simplemente nosotros vamos a dar clic donde dice sciencedirect.com, activar el acceso, tomamos este enlace y con eso diligenciamos con nuestro correo electrónico, nuestra contraseña y con eso habilitamos el acceso. Yo les voy a dejar las guías en el chat, también se las compartiré a sus correos electrónicos, pero creo que sí valía mucho la pena, André, aclarar esta parte para que de pronto no vayamos a dejar de usar estos recursos fuera de la universidad. Ahora sí, André, adelante. Listo, Caro. Entonces, muchísimas gracias. Voy entonces justamente a apoyarme primero en unas diapositivas para poder, como les contaba, recordar algunos puntos justamente de Scopus, de Science e irnos y adentrarnos específicamente en este nuevo recurso que es Scopus de inteligencia artificial. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que podamos justamente avanzar con estos dos enfoques. Listo. Ustedes utilizaron la opción de reaccionar cuando Carolina les estaba explicando, entonces les agradezco que porfa en este momento a través de esa opción me puedan confirmar si ya están viendo mi pantalla. Perfecto. Johan, muchísimas gracias. Muchas gracias entonces ahí por darnos ese feedback.
Entonces, bueno, acá para ponerlos en contexto, sabemos, como yo les decía, estamos completamente al tanto de estas bases de datos que ya habían sido utilizadas ampliamente por la universidad, pero solamente queremos hacer acá unas salvedades. Entonces, primero, tenemos dos bases de datos cuando hablamos de Science Direct y cuando hablamos de Scopus. En el caso de Science Direct, estamos hablando que es una base de datos de texto completo. Es decir, de pronto si alguna persona todavía tiene dudas, cuando nosotros hablamos de texto completo, nos referimos a que podemos dentro del documento consultar todas las diferentes secciones del mismo. Entonces, si el documento responde a la estructura de resumen, introducción, materiales, métodos, resultados, discusión y conclusiones, pues vamos a ver cada una de esas secciones. Si es una revisión, pues cada uno de los diferentes capítulos o cómo esté estructurado finalmente el documento. En el caso de Science Direct, es la de la editorial Elsevier, es decir, nosotros estamos viendo el texto completo de las diferentes revistas y libros que publican los investigadores en estas fuentes, es decir, en las revistas o en los libros de Elsevier. Encontramos algunas editoriales aliadas, sí, pero principalmente del Elsevier. A diferencia de un Scopus, nosotros en Scopus, acá me voy a ir a la siguiente diapositiva. En Scopus estamos hablando que es una base de datos referencial. Con referencial nos referimos a que encontramos el máximo de contenido que son los resúmenes y el resto de la información referencial de los documentos. Es decir, vamos a encontrar y poder identificar quiénes fueron los autores, en qué fuente lo publicaron, quién es la institución o cuáles son las instituciones a las que pertenecen esos autores, cuál es, por supuesto, el resumen, las palabras claves. Y ahí sí empezar a conocer toda la información de citas, de conteo de vistas, de conteo de descargas, para poder entonces empezar a generar métricas de documentos, de autores y por supuesto también las métricas de revistas. Entonces, ¿por qué Science es diferente a Scopus en este sentido? Pues porque en Science encontramos el texto completo, mientras que en Scopus, con esta información referencial, nos vamos a ir a hacer otro tipo de análisis. ¿Análisis cómo? Como, por ejemplo, el objetivo que tengo acá, que es rastrear, visualizar y analizar qué está pasando en investigación. En el caso de Scopus, nosotros tenemos información publicada por más de 7.000 editoriales de todo el mundo, mientras que justo en Science, al ser la editorial Elsevier, la responsable justo de todas estas publicaciones, pues allí vamos a encontrar el texto completo solo de esta editorial y, como les decía, pues de editoriales aliadas. Entonces, empezando por esa diferencia. Scopus cobra una relevancia bastante alta para nosotros poder saber qué se está haciendo y qué no se está haciendo alrededor de un tema de investigación en el mundo, justo por esta representación tan alta que tenemos de diferentes puntos de vista, diferentes abordajes, pues porque tenemos más de 7.000 editoriales y una representación a nivel mundial. Eso por un lado. Las dos bases de datos son multidisciplinarias. En el caso de Science, me voy a devolver a la diapositiva anterior, estamos hablando que las grandes áreas de conocimiento están enmarcadas en ciencias físicas, ingeniería, ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas. Y en el caso de Scopus, esas grandes áreas son cuatro: ciencias sociales, ciencias físicas, ciencias de la salud y ciencias de la vida. Entonces, esa es la clasificación desde grandes áreas, pero como les contaba, ambas son multidisciplinarias. En el caso de Science, ¿cómo se obtiene la información? Pues justamente cuando nosotros como investigadores tenemos nuestros manuscritos y decidimos someter ese manuscrito a la revista que seleccionamos, y si esa revista o ese libro son de la editorial Elsevier, pues justamente cuando a mí me publiquen, cuando yo pase por todo el proceso de revisión y evaluación por pares, vamos a ver ese contenido directamente pues en la revista o en el libro que se publicó de la editorial Elsevier. Mientras que en el caso de Scopus, ¿cómo llega la información? Scopus no edita, yo a Scopus como investigador no le envío mis documentos para someterlos. Yo lo que hago es que selecciono si quiero que mi manuscrito, o más bien mis documentos, aparezcan en Scopus. Lo que yo debo hacer es seleccionar una revista, un libro o una conferencia
que esté acá indexada en la plataforma, es decir, que haya pasado esa revista, ese libro o esa conference proceeding por un proceso de evaluación por parte de Scopus. Y que a partir de allí, entonces, todo el contenido que esa revista, por eso acá tenemos esa representación de más de 7.000 editoriales, hacen cada que finalmente definan con la periodicidad, va a aparecer esa información referencial acá en Scopus. Y esa información, además, ¿en qué nos ayuda a nosotros? No solamente en consultar ese máximo de contenido que es el resumen, en consultar también justamente em, la información que yo les mencionaba de quiénes han publicado, a cuáles instituciones pertenecen, sino también, por supuesto, todas las métricas de revistas, de autor, de documento, y además yo como autor, si publiqué en al menos una fuente que esté indexada acá en Scopus, voy a tener un perfil como autor acá en la plataforma y voy a empezar, por ejemplo, a gestionar toda mi reputación, o puedo empezar a evaluar colaboradores potenciales de acuerdo a sus dinámicas de publicación. Acá en Scopus nosotros no solamente tenemos información cuantitativa de los autores de cara a las métricas, sino que también tenemos información cualitativa de cara a poder identificar con quiénes están colaborando, cuáles son los temas en los que están colaborando, y a partir de allí entonces conocer justamente estas dinámicas de los autores y evaluar si pueden ser, por ejemplo, potenciales colaboradores. Pero además yo también puedo ver justamente esas métricas o esa información más bien asociada a la producción de las diferentes instituciones a las que están remitiendo afiliación los autores. Entonces, a partir de esto es que justamente diferentes instituciones como QS, como Times Higher Education, vienen a Scopus para obtener toda esa data y hacer el cálculo de las diferentes métricas, pero también, por ejemplo, en el caso de QS, para el ranking de revistas, pues identificar o definir más bien cuál es el cuartil, por ejemplo, de estas. Entonces, esa es el valor que justamente tiene la plataforma. Y en el caso de Science, pues claramente acá ya lo hemos mencionado, nosotros en Science encontramos información tanto de libros como de revistas, y en el caso de Scopus, pues encontramos, como les contaba, información de libros, revistas, conference proceedings, también de preprints. Entonces vamos a poder tener, digamos, como que un panorama bastante amplio de lo que se está haciendo en mi tema de investigación. Ambas plataformas responden a la lógica de estrategia de búsqueda. Entonces me voy a ir acá a mostrarles un momento en la plataforma. En el caso entonces de Scopus, acá que estaba viendo esta partecita que les quiero mostrar ahora de inteligencia artificial, pero ya voy a mostrarles acá primero esta parte rápidamente. En el caso entonces de Scopus, yo también quiero recordarles, como decía Carolina, lo mismo que en el caso de Science, que por favor cuando estemos en la interfaz validemos que acá en la casita sí nos aparezca el nombre de la universidad y que podamos entonces acceder con nuestro usuario entonces Unicesar, creo que es el dominio de ustedes, perdón si ahí me equivoco, pero que sea con el dominio de la universidad. ¿Para qué? Para que ustedes no solamente se logueen como usuarios, sino también que puedan tener opciones personalizadas, como por ejemplo guardar sus listas, guardar sus búsquedas, generar las alertas, exportar la información, y va a pasar algo similar con Science. Yo acá en Science, por ejemplo, ya había incluido una búsqueda, pero va a pasar lo mismo en el usuario. Nosotros vamos a poder entonces desde acá gestionar todas esas funcionalidades personalizadas. ¿Listo? Y ahora sí les voy a contar un poquito más en detalle sobre Scopus de inteligencia artificial. Entonces resulta que a medida que van aumentando justamente las diferentes demandas de los investigadores, pues el Sevier avanzó con esta estructuración, o con la, digamos, como con ya con todo lo relacionado con esta nueva funcionalidad de Scopus de inteligencia artificial, con el objetivo principal de ayudarnos a nosotros como investigadores en ese proceso de ideación de investigación, pero además también dio un paso adicional, y es ayudarnos a comprender cuáles son esos vacíos de conocimiento que hay en nuestros temas de investigación. Entonces, por eso surge Scopus de inteligencia artificial, para que con apoyo justamente de la IA
de la inteligencia artificial generativa, nosotros podamos optimizar esos tiempos de búsqueda, podamos optimizar los tiempos que tardamos en analizar documentos claves y relevantes que pueden servirnos justo de base y fundamento para nuestras investigaciones, para nuestros argumentos, y que podamos entonces identificar esos documentos más relevantes, oportunidades justo de avanzar con investigaciones. En Scopus de Inteligencia Artificial ahorita les voy a contar que es bastante interesante la forma en la cual yo hago la consulta, porque yo no tengo que ser experto en prompts, entonces yo no tengo que pensar que la temperatura del prompt, yo no tengo que pensar que en ponerle un rol, que ponerle un contexto. La herramienta está optimizada para que a partir de un concepto, una pregunta, un texto, nosotros podamos aprender acerca de un tema, podamos profundizar acerca de un tema, podamos ir mucho más al detalle en consultas ya bastante específicas. ¿A qué voy con esto? Que desde esta funcionalidad, nosotros como investigadores, pero también en ese rol de docente, podemos motivar aún más a los estudiantes para que hagan un uso intensivo de estas herramientas. Acá también les voy a dar, digamos, como un nuevo update de la plataforma, y es que ustedes perfectamente van a poder ingresar desde sus celulares a scopus.com, ingresar entonces con sus credenciales e irse a la opción de Scopus de inteligencia artificial para que puedan hacer la navegación de la plataforma desde sus celulares. Entonces, ojo, no es que vamos a tener una aplicación, no es que nos vamos a ir entonces a la tienda o al App Store, sino que lo que vamos a hacer es que simplemente ingresamos en nuestro navegador a scopus.com y vamos a tener optimizada la vista desde nuestro celular para que en las aulas de clase, en los congresos, conversando con un colega o simplemente en cualquier momento que tengamos una duda y requiramos información científica, información de confianza, 100% de calidad, de confianza, para poder entender mejor un tema o profundizar, lo podamos hacer directamente desde nuestros celulares. Entonces, la invitación es a eso, pues a que con esto ya llevemos esto a las aulas de clase, a los diferentes espacios para que podamos hacer masiva esta funcionalidad. Y por supuesto, pues encontrar esos documentos más relevantes y los autores también que más hacen match con nuestra consulta, y esto también comprendiendo la vigencia de esas publicaciones que hacen los mismos. Entonces, para eso es que se desarrolla Scopus de inteligencia artificial. Bueno, esto es simplemente para contarles que Scopus de inteligencia artificial está basado 100% en el contenido que nosotros tenemos en Scopus, entonces no nos vamos a ninguna otra base de datos, a ninguna otra fuente de información, netamente a Scopus. Acá también les quiero contar un poquito como de esa búsqueda. Yo les decía que podemos incluir una palabra, podemos incluir una pregunta, una hipótesis, incluir un texto o incluir ya una pregunta mucho más específica y solicitar un deep research, por ejemplo, que es una de las últimas actualizaciones que tiene la plataforma y que ahorita se las voy a mostrar para poder entonces avanzar como con toda esa exploración de la información que nosotros requerimos. En el caso entonces de Scopus de inteligencia artificial, nosotros vamos a poder hacer esa consulta en cualquier idioma. Vamos a poder hacerlo en español, en francés, en portugués, en el idioma que queramos, porque la herramienta tiene incorporado un copiloto. Es así, simplemente se llama la herramienta, no es que sea el copilot que estamos acostumbrados, sino que así le pusieron a esta funcionalidad, y a través de ella se va a hacer la traducción de nuestra consulta, y además voy a poder conocer cuál fue la estrategia, tanto en lenguaje natural como en palabras claves que utilizó la plataforma para traerme los resultados que me va a presentar. Entonces yo con esto ya me puedo tomar esa estrategia de búsqueda en palabras claves y llevármela, por ejemplo, a un Scopus académico en la dimensión de documentos para explorar mucho más a profundidad, ahí sí, y conocer todo el panorama completo relacionado con mi búsqueda. Porque como Scopus de inteligencia artificial nos quiere ayudar en el proceso de ideación, identificar esos vacíos, pero de cara a las tendencias actuales,
la herramienta nos trae referencias desde el 2003 hasta la fecha, a diferencia de Scopus, que nosotros tenemos referencias o tenemos incluso citas de 1970. em, Scopus de inteligencia artificial sí tiene esa ventana de tiempo, entonces por eso yo no voy a utilizar un Scopus de inteligencia artificial para hacer un estado del arte, por ejemplo, pero sí justamente para ese proceso de ideación. Pero además yo puedo, por supuesto, como les decía, encontrar referencias para las tesis, para los manuscritos, familiarizarme con un tema nuevo, profundizar en la comprensión de un tema de investigación, articular mejor una hipótesis o una idea, explicar un tema complejo a jóvenes o personas no académicas. Esta funcionalidad es súper interesante porque ustedes saben que cada que uno avanza más en su tema de investigación, cada que uno tiene como una mayor expertise en su campo, se complejiza llevar a palabras o a términos más sencillos, entonces la herramienta también nos ayuda con ese caso de uso. A colaborar con otros. ¿Cómo colaborar con otros? En el sentido de que yo les decía, la herramienta nos trae también unos autores que de acuerdo a la vigencia, de acuerdo a las dinámicas de publicación del autor, nos lo identifica como un experto, nos argumenta por qué nos lo está trayendo como experto, para nosotros poder discernir entre efectivamente si es o no es un experto de acuerdo a ese alcance de las publicaciones que ha tenido ese investigador. Y en el caso entonces que yo les mencionaba, de no solo esa parte de ideación, sino también de apoyarnos a nosotros para saber esa próxima investigación en qué la vamos a enmarcar. ¿De cara a qué? A lo que está en tendencia, de cara a entender esos temas emergentes, qué es lo último que se está publicando relacionado con mi tema. Eso último que se está publicando, por ejemplo, ya viene siendo consistente de acuerdo al número de publicaciones, o lo que se viene publicando apenas está en crecimiento, y si yo analizo el periodo anterior versus el periodo actual, veo un aumento en el número de publicaciones, o es un tema novedoso porque lo que estoy encontrando o son publicaciones del último periodo. Entonces, esta herramienta también me va a ayudar con esa funcionalidad. Entonces, ¿qué resultados incluye una respuesta de inteligencia artificial o de Scopus de inteligencia artificial? Tenemos acá, y ya les voy a mostrar uno a uno en la herramienta, pero acá para contarles un poco. Entonces, tenemos un primer resultado que es un resumen. Ese resumen, ustedes se van a dar cuenta que es un resumen de muy alto nivel. ¿Alto nivel en qué sentido? En que ustedes van a identificar que la consulta que estamos haciendo logra ser abordada desde los diferentes documentos que la herramienta está identificando. Entonces, ojo, porque acá viene una instrucción muy interesante y muy, o más que interesante, es por lo menos muy tranquilizadora para nosotros como investigadores, y es que Scopus de inteligencia artificial tiene una instrucción precisa y exacta para que no alucine. El porcentaje de alucinaciones en Scopus de inteligencia artificial, el máximo ha sido del 5%, pero en promedio encontramos que está más cerca del 0%. Y es porque con la consulta que nosotros hacemos, la herramienta convierte esto en un vector, hace una búsqueda vectorial, y lo que está haciendo es que primero va a identificar los documentos que se relacionan con nuestra búsqueda, esos documentos que mejor match hacen con ella. Yo lo relaciono, hago el símil con un detective privado. Cuando justamente se contratan esos servicios de un detective privado y nos trae entonces unas conclusiones, nosotros siempre solicitamos pues que el detective, por supuesto, nos presente la evidencia en la cual sustentó esas conclusiones, y eso mismo hace Scopus de inteligencia artificial, porque primero va y busca los documentos, los analiza. Luego del análisis, lo que hace es que me trae la respuesta a la consulta que yo estoy haciendo. Entonces, esto me permite a mí tener la tranquilidad de que la información ha sido analizada, ha sido tomada de documentos que finalmente ya sabemos que han pasado por todo ese doble proceso de revisión, o más bien de información que ha pasado por ese doble proceso de revisión. Y lo más importante es que está completamente referenciado, y vamos a poder contrastar que efectivamente esa afirmación que me está dando la herramienta sí está fundamentada en el documento que me está trayendo como referencia. Tenemos la opción también de decirle que nos dé un resumen ampliado.
Ese resumen ampliado y referenciado va un poco más al detalle para ver múltiples perspectivas de ese tema. Ahorita les voy a mostrar. Entonces, yo en el ejemplo que les traigo, pues tengo qué es la transferencia tecnológica y que me dé esos casos de éxito en América Latina. Y la herramienta justamente hace eso en el primer resumen. Pero ya en el resumen ampliado, no solamente me trae la definición de transferencia, me trae esos casos de éxito, sino que me trae, por ejemplo, factores de éxito de la transferencia tecnológica. Me trae modelos, me trae, por ejemplo, actores estratégicos en la transferencia. Entonces ya se va para traerme otras perspectivas de ese tema que yo estoy consultando. Hay la opción de identificar preguntas a profundidad. Entonces, la herramienta en la parte inferior tiene la opción del Go Deeper para irnos más a profundidad y conocer diferentes preguntas y abordajes diseñadas para ayudarnos a explorar, aprender mucho más del tema. Tenemos un mapa conceptual que ese mapa conceptual nos va a permitir a nosotros conocer un espectro más amplio y complejo y completo de cómo las diferentes áreas de conocimiento están abordando ese tema de investigación. Y yo poder entonces visualizar allí cuáles son esos vacíos, pero también cuáles son esos abordajes desde todas las áreas de conocimiento. Uno de los objetivos también que tuvo desde el inicio Scopus de Inteligencia Artificial era ayudarnos con esa colaboración limitada que a veces tenemos por la falta de ir un poco más allá en la exploración de nuestro tema de investigación con áreas de conocimiento. Entonces, la herramienta justo a través de este elemento visual nos permite, por medio de las palabras, identificar esas diferentes abordajes y poder entonces saber cómo desde todas estas áreas se está teniendo, se está investigando sobre esos temas. Documentos fundacionales. Tenemos un listado de esos documentos que nos van a ayudar a qué? A entender cómo se ha venido, sobre cuáles documentos se han venido fundamentando el avance de nuestro tema de investigación. Esos documentos, por supuesto, inspiran esos artículos más citados en los diferentes resúmenes que nosotros encontramos. Tenemos esos expertos en el tema, que son los mejores investigadores en el campo elegido, mejores respecto a qué, al volumen de publicaciones relacionadas con ese concepto. Y la herramienta nos argumenta por qué no lo trae como experto. Temas emergentes, que es esa funcionalidad que les cuento que es una de las más recientes. Y a partir de esta, entonces yo puedo identificar esos temas que están surgiendo en el campo de investigación. Y ya les voy a contar un poquito más sobre su clasificación. Vamos a poder hacer un seguimiento conversacional. Esto es súper interesante porque hay una partecita que ya también se las voy a mostrar que dice Ask Follow Up, donde nosotros vamos a poder ir más en detalle para poder que empezar a conversar con la plataforma y que nos profundice un tema, nos lo amplíe, nos lo precise o incluso podamos cambiar de perspectiva. Y el historial conversacional nos va a poder guardar o nos permite, perdón, guardar esas conversaciones que nosotros estamos teniendo para no luego volver a incluir esa consulta, sino que ya de acuerdo a ese historial yo la pueda guardar allí perfectamente. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir acá, ya me voy a ir a mostrarles acá la función, esas funcionalidades de Scopus de inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Ustedes están acá, como yo les había mostrado, en el home de Scopus y van a ver una nueva pestañita que es Scopus AI. Allí es donde nosotros vamos a dar clic. Cuando nosotros damos clic en Scopus AI, entonces, ¿qué va a pasar? Se nos va a activar esta ventana. Lo primero, si nosotros no queremos que la consulta que vamos a hacer en este momento nos quede guardada en nuestro historial conversacional, entonces le vamos a dar clic acá. ¿Y qué va a pasar? Esa consulta no me va a quedar en mi historial conversacional, va a ser una consulta temporal. Acá Scopus nos advierte y nos dice que los temas se van a explorar y se van a descubrir esas referencias relevantes desde 2003 hasta la fecha. Perdón. Recuerden que yo les había contado que justamente el objetivo del Scopus de inteligencia artificial era ayudarnos en ese proceso de ideación. Perdón.
Entonces, por eso es que nos trae referencias desde 2003 hasta la fecha. Si queremos conocer ya todo, las referencias relacionadas con ese tema, desde que se tenga historia de esas publicaciones, pues nos vamos a la dimensión de documentos. Acá vamos a poder incluir nuestra consulta, vamos a poder ver el historial conversacional. ¿Listo? Entonces, hasta acá me gustaría saber si hay alguna pregunta para ya irnos a explorar directamente los resultados en la plataforma y a partir de esos casos de uso que les mencioné, también mostrarles otras funcionalidades adicionales. Entonces, Caro, sí, porfa, también ahí me ayudas para ver si de pronto tenemos alguna consulta hasta ahora o también con esas reacciones para saber si hasta ahora todo está claro. Listo, André. A través del chat todavía no tenemos inquietudes. Si alguno tiene alguna pregunta, es el momento para que la podamos hacer. Si no, entonces les vamos a pedir que si todo va bien hasta el momento, todo ha sido claro, nos den una reacción, por favor. Mm, mm, mm. Listo, André. Por aquí ya nos van reaccionando. Muy bien. Listo, Listo, André, no tenemos perfecto. preguntas, solo sí tenemos un comentario de Luz. Nos dice, buenas tardes, genial la información que está compartiendo la ponente sobre Scopus con AI. Entonces, Luz, pues te invitamos a disfrutar al máximo este módulo que ahora tiene suscrito a la universidad y que lo puedan aprovechar bastante. De resto, André, no hay más comentarios ni preguntas. Listo, Caro, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya para irnos a ver esos resultados dentro de Scopus de Inteligencia Artificial, quiero que presten atención a esta opción que ustedes están viendo acá. Esta opción está recién incorporada dentro de Scopus de Inteligencia Artificial. ¿Y qué me permite esta opción? Ya ir mucho más a profundidad. O sea, esta es una investigación que está haciendo la herramienta, una exploración que está haciendo a profundidad de temas ya muy específicos. Entonces ya les voy a mostrar un ejemplo. Primero vamos a irnos a esta parte inicial. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Yo, Andrea, pues tengo, y acá ya lo había traído para ustedes, tengo mi historial conversacional. Miren que yo simplemente puse el término de transferencia tecnológica, yo no puse nada más. Pero adicional, yo, por ejemplo, tengo por acá, les voy a mostrar aquí, yo le pregunté qué es la transferencia tecnológica y que me identifique casos de éxito en América Latina. Entonces, ¿qué hizo la plataforma? Yo les contaba que tenemos un copiloto, esta herramienta que se llama copiloto, y que lo que hace es que me muestra qué plan siguió a cabo desde la estrategia en lenguaje natural y la estrategia en palabras claves. Con la estrategia en lenguaje natural vamos a poder validar que efectivamente la herramienta sí está tomando de manera adecuada el tema central de mi consulta. En este caso, What is Technology Transfer está teniendo un abordaje correcto. Y desde la estrategia de palabras claves, miren que la plataforma me está ayudando a identificar, por ejemplo, sinónimos de mi término. Cuando nosotros trabajamos y buscamos información relacionada con transferencia tecnológica, pues por defecto lo que hacemos es que incluimos el término de technology transfer, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, dejamos de lado la opción de poner tech transfer y además, aunque en mi caso, por ejemplo, no estemos de acuerdo en que la transferencia tecnológica se mencione como innovation diffusion, pues de todas formas la herramienta me está haciendo visible el hecho de que hay autores que finalmente lo están abordando de esa manera. Entonces yo no puedo dejar de lado, no puedo desconocer tampoco, no puedo desconocer tampoco esos resultados que la herramienta me está trayendo para conocer de una mejor manera cómo otros investigadores están abordando el tema en particular. Entonces miren que yo desde acá puedo encontrar sinónimos, yo puedo encontrar otros abordajes que la misma plataforma está teniendo
de este resultado y yo lo que puedo hacer es que puedo refinar esta búsqueda. ¿Para qué? Para llevármela ahí sí a Scopus académico en la dimensión de documentos y ahí sí tener todo ese espectro completo, todo ese panorama, perdón, completo de los resultados relacionados con la búsqueda. ¿Listo? Entonces es la forma en la que yo verifico. Luego tengo el primer resultado que yo les decía que es ¿cuál? El resumen, el summary. Yo le pregunté qué es la transferencia tecnológica y qué está haciendo la herramienta. Me está trayendo una definición del concepto. Me está diciendo que es el proceso de compartir y diseminar conocimientos, habilidades, descubrimientos científicos, métodos de producción y otras innovaciones entre universidades, agencias gubernamentales, empresas privadas y otras instituciones. Y luego me está diciendo que acá, hablando un poco como más del objetivo del proceso, pero acá también lo más relevante es que miren que todas las afirmaciones vienen completamente referenciadas. Yo voy a dar clic sobre el 1, ¿para qué? Para poder ver la referencia 1. Ustedes vieron, se me habilitó una ventanita y esa ventanita me dice, mire, esta es la referencia 1 y resulta que esta referencia tiene una cita. ¿A qué voy? ¿Por qué les quiero hacer énfasis en esto? Porque yo les decía ahorita, la herramienta lo que hace es que primero toma mi consulta, convierte esa consulta en un vector, se va y busca en los documentos lo que más se parece a ese vector, a esa consulta, y sobre esos documentos me estructura la respuesta. Es decir, nosotros no tenemos acá un sesgo citacional, no tenemos un sesgo por autor, no tenemos un sesgo por tipo de documento, porque la herramienta lo que está buscando es eso, es argumentarme desde la información que tiene disponible esta respuesta que me está trayendo. Entonces, por eso no vamos a encontrar tampoco acá sesgos citacionales. El título del documento, los autores, si damos clic entonces sobre los autores, se nos va a abrir la ventanita, les voy a mostrar acá. Ya del autor, del perfil del autor, en la dimensión de qué, de authors. Entonces yo acá voy a poder conocer un poco más en detalle el autor. A qué institución tiene afiliación, voy a poder conocer, por ejemplo, el total de documentos que tiene publicados en fuentes indexadas en Scopus, tiene un total de 4 documentos. Vamos a poder conocer esas dinámicas de publicación y citación del autor. Vamos a poder conocer la posición del autor dentro de los documentos en un periodo de que de 2015 a 2024 en esta ventana de tiempo. Este autor, por ejemplo, en todos los 4 o 3 documentos que está analizando acá, siempre ha sido, por ejemplo, un primer autor. Voy a empezar a ver todas sus métricas. Voy a empezar a ver acá en el impacto, en la parte de impacto del autor. Entonces, ¿cuáles de los objetivos de desarrollo sostenible son los que están enmarcados los documentos que ha publicado? Entonces, en este sentido, si ustedes observan acá, vamos a ver que de esos documentos que el autor tiene, 2 de ellos están aportando al Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 y al Objetivo 17. Esta información de dónde se toma. Scopus lo que hace es que analiza el resumen de los documentos y con base en el análisis del resumen hace una extracción de las palabras claves, esas palabras claves de acuerdo a qué, a estrategias de búsqueda que se definieron para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto se desarrolló en colaboración con Times Higher Education, que finalmente es la entidad que lleva a cabo el Impact Ranking y que a partir de este busca identificar cómo la producción científica de las instituciones aportan al cumplimiento de los ODS. Entonces, esa, en resumen, así muy rápido, es como la metodología que se utilizó. Entonces, vamos a poder ver justamente el autor desde su producción a cuáles objetivos de desarrollo sostenible le está apuntando. Y ya empezar a ver, acá estamos hablando de impacto de citación, es importante que esto también lo aclaremos. Entonces empezamos a ver ese impacto de citación de los diferentes documentos del autor. Caro, tienes la manito levantada. Sí, André, por acá Jorge Eliezer nos hace una preguntita. Su primera intervención dice, entonces no puedo pedir guías referencias relevantes de la temática, solo
Solo las que la herramienta sugiere en relación a la búsqueda, es lo que nos menciona. Y la pregunta Listo. dice, ¿la búsqueda estaría sometida de 2023 en adelante? Listo. Entonces, para responder a Jorge, me voy a volver acá un momentito. Efectivamente, yo lo que hago no es indicarle a la herramienta que me traiga solo 10 referencias, sino que la herramienta me trae las referencias que encuentre más idóneas para responder a esa consulta. En el caso acá de mi resumen inicial, porque recuerden que yo tengo dos resúmenes, el resumen inicial y el resumen a profundidad, la herramienta para este primer resumen en donde me está definiendo la transferencia, donde me está trayendo los casos de éxito desde su descripción, objetivos y logros, utilizó un total de 10 referencias. ¿Cómo las estamos viendo acá? Entonces, por ejemplo, en este caso, Jorge, pues coincide con lo que tú estás diciendo, fueron 10 referencias las que nos trajo, pero acá también para contarles un poquito, en este primer resumen más o menos nos traen entre unas 10 y 20 referencias y en el segundo resumen más o menos entre unas 10 y 30 referencias, 10 a 30 referencias para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, efectivamente, yo no, la idea de Scopus no es darle como un límite desde el número de referencias, sino que nos ayude con el análisis de la información, con la argumentación y la consulta desde las referencias que va identificando. Ustedes, por supuesto, van a poder revisar todo el total de las referencias una a una, como yo les estaba mostrando, o acá en la derecha van a poder ver Show All 10 Reference. Le voy a decir que me muestre las 10 y ustedes acá van a poder empezar a aplicar sus criterios, como por ejemplo, esta información está tomada de un Conference Proceeding. Ustedes dentro de los criterios para la revisión tienen incluidos los Conference Proceedings. Sí, no. No, no los tenemos incluidos, entonces yo descarto, por ejemplo, esta referencia. La ventana de tiempo también es importante. Yo les decía que en Scopus de Inteligencia Artificial no es 2013, sino 2003 en adelante. Pero puede que ustedes simplemente digan, no, es que yo necesito revisar los documentos, pero de 2020 a la fecha, bueno, entonces este no aplica, y ya podemos entonces entrar a revisar, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este sí, este tampoco. Entonces miren que ya con los diferentes criterios, este sí, por ejemplo, nosotros vamos a empezar entonces a definir. ¿Qué es importante? Pues que en el follow-up, ask a follow-up question, ustedes empiecen también a profundizar mejor en la consulta para que él traiga una nueva información y un nuevo abordaje. Acá me voy a adelantar un poquito. Y en ese follow-up, creo que no fue en este ejemplo que traje, espérenme por favor, yo miro en cuál utilicé, creo que fue en este, sí. Entonces, Pasa, miren, por André, ejemplo, en este, Caro, dime. y perdón, André, que mientras buscando, dice Jorge Eliezer, entiendo, sería como ir armando una base de datos con las referencias que corresponda a la ventana de tiempo que más guste o convenga. Ujú. Vas a ir definiendo los documentos que, de acuerdo a tus criterios, están respondiendo de manera exacta a esa búsqueda y a esa identificación de bibliografía. ¿Listo? Listo, Caro. Entonces, por ejemplo, yo acá, este fue otro ejemplo que trabajamos solamente con el concepto de transferencia tecnológica. Yo no le pedí ni qué es, ni los casos, solamente puse el concepto y él me trajo el concepto, pero pues además de la definición, él de manera autónoma, de acuerdo a qué, a las referencias que identificó, me trajo elementos claves, me trajo retos y barreras, me trajo factores de éxito, el impacto en el crecimiento económico. Y yo no le di clic sobre el resumen expandido, sino que en el follow-up yo lo que hice fue que le pedí que en una tabla me comparara los factores de éxito para la transferencia tecnológica. Entonces es acá donde yo les digo que podemos ir más a profundidad con este historial conversacional, con esta conversación. Entonces el que hizo me trajo la tabla, me trae el factor con su descripción y las fuentes de las cuales toma esos factores. Entonces ustedes también le podrían pedir que por favor les traduzca, por ejemplo, el texto, les podrían pedir que ya no solamente una tabla con los factores de éxito para la transferencia, sino que además, por ejemplo, precise cuáles son esos actores claves en el proceso de transferencia, que, por ejemplo, lo que hablábamos de los factores de éxito, bueno, ya cada uno de ustedes irá mucho más a profundidad con la información. ¿Listo? Para que
ahí entonces también lo vayan teniendo en cuenta. Caro, si de pronto hay otra pregunta y si no, para continuar. Jorge nos alza la No, manita, entonces creo que sí, le ya podemos eso, habilitar el eso te micrófono. iba a decir. Sí, ya te iba a decir que por acá. Listo, Jorge, adelante si quieres realizar la intervención. Muy buenas tardes. Hola, Una Jorge. pregunta. Ya estando en Scopus y por lo menos yo estoy haciendo una investigación con todo lo que usted ha ido explicando para pues ir Sí, señor. aplicando el conocimiento. Mi pregunta es, ¿cómo hago, por lo menos si ya encontré la información pertinente, Ujú, no verla desde el resumen, sino verla como tal en el documento? Porque es que lo abro y solamente me ujú. muestra resumen y me muestra autor, pero si yo quiero ver realmente de dónde, en dónde está esa información, desde esta plataforma puedo transferirme Ujú. a Cyan Direct o no es posible. Sí, sí, Jorge, gracias por la pregunta. Ya te voy a mostrar entonces cómo lo haces. Entonces, digamos que estamos acá, identificamos esta primera referencia que es la uno. Digamos que en tu caso esa es la referencia que nos interesa. Puede ser que lo hagamos una a una o como yo les decía, desde todas las referencias. Acá en Show All Reference, ¿yo qué voy a hacer? Le puedo dar clic sobre el documento, sobre el título del documento. Cuando nosotros damos clic allí, se nos va a abrir la ventana de resultados de documento desde la vista que nosotros tenemos en Scopus. Entonces acá me está diciendo Introduction, Technology Transfer in the Global Economy, me está diciendo que esta es la fuente en la que se publicó, me dice que es un capítulo de libro. ¿Y qué va a hacer Scopus? En la parte, bueno, importante, como esto es un capítulo del libro, en este caso, Scopus siempre me va a decir cuál es el libro al cual pertenece ese capítulo para yo poder ver todos los capítulos, por ejemplo, o ver el libro en particular. Y ya ahora para consultar el texto completo, tenemos esta opción, Jorge, que dice Full Text. En el caso de que sea un documento en acceso abierto, ya voy a buscar uno para mostrárselo. No solamente vamos a ver el full text, sino que vamos a ver la opción de View PDF. En el caso de los documentos que son publicados en acceso abierto. Le vamos a dar View Full Text. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a dar clic en View at Publisher. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a redireccionar. En este caso es un documento que es de la editorial Springer. Entonces ahí recuerda, Jorge, que como nosotros en Scopus tenemos información de más de 7.000 editoriales, me va a redireccionar al sitio web, a la base de datos de la editorial. Por supuesto, si el documento se publicó en una revista o en un capítulo del libro o en un libro de Science Direct, me va a abrir la interfaz de Science y ya ustedes van a poder ahí sí consultar el texto completo, pues porque ustedes sí tienen acceso casi que full, pues digamos que a una colección bastante robusta de Science Direct. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este documento, pues como no está en acceso abierto, voy a poder ver que el resumen y ya si la institución tiene suscripción a Springer y esto está dentro de lo que ustedes tienen suscrito, pues podrían ver el documento. Vamos a ver si de pronto encuentro una que sea de otra editorial que esté en acceso abierto. Este también es un libro. Espérenme, yo veo que uno que no encuentro uno acá de pronto en acceso abierto. No, no. Los que me está trayendo no son en acceso abierto, entonces no lo voy a poder ver. Pero bueno, digamos que esta es la forma, Jorge, justamente como para ya irnos directamente al contenido o al sitio web de la editorial. Nuevamente, si está en acceso abierto, si vamos a ver acá la opción de View PDF. Entonces, Jorge, me cuenta si logré, porfa, resolver la pregunta. Claro que sí, señora Andrea. Es usted muy amable. Muchas gracias. A ti, Jorge. Muchísimas gracias por también estar ahí atentos y hacernos la consulta. Listo, voy a cerrar por aquí para no llenarnos de ventanitas. Listo. Entonces, siguiendo este mismo ejemplo que tenemos acá y gracias a la intervención que Jorge también nos hacía, les contaba entonces que desde las referencias podemos, acá le digo nuevamente Show All Reference,
y vamos a poder entonces exportar las referencias de manera individual o de manera colectiva. ¿Cómo lo hacemos de manera individual? Me ubico sobre el número de la referencia, se me abre la ventanita emergente, le digo en Export Reference, le voy a dar clic allí y me la llevo ¿para dónde? Para mi gestor referencial de preferencia o la descargo en algún tipo de archivo que yo quiera, en CSV, en RIS, en BibTeX. Si de pronto yo estoy trabajando con alguna gestor que no aparece acá, entonces generalmente el formato RIS es el que me voy a utilizar para luego cargar las referencias en el gestor, o si ya voy a hacer otro tipo de análisis, pues me lo llevo a alguno de estos formatos. Y lo mismo lo voy a poder hacer de manera colectiva. Entonces yo le digo Show All Reference y voy a poder exportar todas las referencias. ¿Listo? Entonces esa es la forma como vamos a poder exportar los documentos, o más que los documentos son las referencias al gestor de preferencia. ¿Listo? Para que lo tengan ustedes en cuenta. Bueno, entonces vamos hasta acá con el primer resumen y vamos ahora con las referencias que ya vimos. Scopus, esta funcionalidad nos permite copiar la información. Ustedes van a poder darle clic en copiar y lo van a pegar digamos, como que donde ustedes finalmente vayan a empezar a hacer la gestión de la información. Pero recuerden que si copiamos y pegamos, no se nos van a exportar las referencias en una normal particular. Para eso vamos a seguir el paso a paso que les acabo de contar con Export Reference. ¿Listo? Y muy importante que ustedes den el feedback. Si les gustó el resumen, pero no es gusto de que, ay, no me gustó porque es que me parece y no estoy de acuerdo. No, o sea, no me gustó porque no me trajo la información y no logró responder mi consulta. Me gustó porque efectivamente logró responder mi consulta. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a dar este feedback porque la herramienta tiene detrás una supervisión de un equipo de investigadores, de académicos que está todo el tiempo monitoreando este feedback de los usuarios para que la herramienta cada vez responda de una mejor manera y de una manera más integral a las necesidades de consulta que yo tengo. ¿Listo? Entonces, vamos en el resumen. Tenemos los documentos fundacionales. Yo les contaba en la presentación. Estos documentos fundacionales son esos documentos más influyentes, esos documentos que más han sido citados ¿con qué? ¿De acuerdo a qué? Al tema que yo estoy identificando. Entonces acá sí tenemos, por supuesto, un número alto de citas. Tenemos el documento, tenemos acá el número de citas, me dice que está comúnmente citado por tantos documentos. Y lo mismo, de acuerdo a la consulta que nos hacía Jorge, yo doy clic en el nombre y se me va a abrir el documento ya con la ventanita. Les voy a mostrar acá algo, aprovechando que Jorge me pregunta, para también decirles unas actualizaciones que ha tenido Scopus. Estoy acá en el documento que yo llego acá, ya sea por resultados de Scopus de inteligencia artificial o porque estoy en la dimensión de documentos con mi estrategia de búsqueda de siempre y seleccioné este documento, cualquiera de las dos vías. Entonces yo tengo, por supuesto, el resumen, tengo las palabras claves del autor, tengo los detalles del financiador, que esto antes no lo teníamos de esta vista. Entonces Scopus también está buscando cómo traernos información para su estrategia de financiamiento, por ejemplo, con esta información. Pero además yo tengo esta opción que es la de Impact. Acá yo no solamente voy a ver el aporte del documento a los objetivos de desarrollo sostenible, sino que también voy a ver el tema en el que se clasifica ese documento. Entonces, ojo a esto, que es información súper importante para nosotros como investigadores. Scopus hizo un trabajo adicional y es que analizó los resúmenes de los documentos y con base en el análisis de ese resumen, clasificó cada uno de los documentos en un tema. Entonces, por ejemplo, yo les decía, yo, Andrea, que trabajo justamente, trabajaba mucho con todo el tema de transferencia tecnológica, acá veo que este documento hace parte del tema Colaboración Universidad-Industria para el Crecimiento de la Innovación. Si este es un tema sobre el cual yo estoy trabajando, entonces desde Scopus yo ya puedo identificar otros documentos relacionados. Le voy a dar clic acá y voy a ver documentos representativos, pero además voy a poder ver quiénes son los autores que están publicando y el análisis de las palabras claves. Este análisis de palabras claves me permite a mí
identificar cómo los diferentes documentos que se están clasificando en este tema están abordando el tema de investigación. Entonces, por ejemplo, acá vemos que las palabritas más grandes que es Technology Transfer son las palabras que más están justamente utilizando en los documentos, las que vemos en azulito son las que están decreciendo y yo puedo entonces entrar a hacer ese análisis de la información. ¿Listo? Entonces, como para traerles estas actualizaciones que de pronto algunos de ustedes no habían visto. Entonces, vamos, resumen y documentos fundacionales, ya vimos el historial conversacional. Y además, yo le puedo pedir que me traiga un resumen expandido. Este resumen expandido, pues, ¿qué va a hacer? Va a ir más a profundidad. Entonces, ya no solamente, recuerden que estamos en el ejemplo solo de la transferencia tecnológica como concepto, entonces ya no solamente me trae lo que me presentó inicialmente, sino que me trae los tipos, por ejemplo, de transferencia tecnológica, el impacto en el desarrollo económico, riesgos asociados. Bueno, ustedes ven que nos va a permitir ir más a profundidad. Y nuevamente yo puedo ver todas las referencias y al final de cada afirmación validar con la referencia que está argumentando esta idea. Lo mismo me gusta, no me gusta y el copiar y pegar. Además, yo les decía que la herramienta me muestra un mapa de concepto. Este mapa de concepto nuevamente, ¿qué me está mostrando? Desde todas las áreas de conocimiento, cómo se está abordando la transferencia tecnológica. Se está abordando desde las aplicaciones e innovaciones, desde las estrategias y políticas y desde las etapas de la tecnología. Y a su vez, estos temas se están abordando, por ejemplo, el de aplicaciones e innovaciones, desde la propiedad intelectual y desde la innovación tecnológica. Si yo quiero, digamos que, por ejemplo, yo, Andrea, por algún motivo, no estaba familiarizada con que la transferencia tecnológica, o no es que no estaba familiarizada, quiero saber más bien cómo se está relacionando la transferencia tecnológica con las aplicaciones de innovaciones y la propiedad intelectual. O, por ejemplo, para los que justo trabajamos en este tema, que estamos hablando de los estadios de la tecnología, entonces, por ejemplo, los niveles de alistamiento. Yo quiero saber cómo se relaciona la transferencia tecnológica con las etapas de la tecnología y los niveles de alistamiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar clic sobre el concepto que hace parte de la herramienta que quiero que me explique y la herramienta me va a argumentar y me va a decir, mire, resulta que la relación que hay entre la transferencia tecnológica y los niveles de madurez están dados justo desde los TRLs. Ay, perfecto, sí, las etapas de los niveles de alistamiento tecnológico y que son cruciales y me dice que sale y se desarrolla justamente por la NASA, me cuenta un poquito cómo, me dice cuáles son los puntos más importantes. Entonces, miren que él me está argumentando cómo se relacionan esos conceptos. Y yo acá lo estoy viendo de una manera mucho más holística. Y así con cada uno de los temas. Ustedes pueden descargar esta imagen y la pueden pegar, utilizar ya finalmente en lo que quiera, pues con todo obviamente la referenciación finalmente que debemos hacer. Tenemos los expertos en el tema. Yo les contaba, estos expertos me los trae de acuerdo a las dinámicas de publicación, a la vigencia de publicación de los autores. En este caso me dice que Joao Ferreira tiene 5 documentos que hacen match con mi búsqueda y además me está diciendo por qué me lo trae como experto. Ah, bueno, es que Joao Ferreira es un experto reconocido en el campo de la transferencia tecnológica, particularmente en el contexto de emprendimientos pequeños y medianos. Entonces, si yo estoy trabajando el tema de enterprise, perfecto, de empresas, perfecto, pero si yo estoy trabajando ese otro enfoque de la transferencia, entonces digo next y miro cuál es ese otro autor. Ah, bueno, entonces tiene contribuciones significativas para entender la transferencia de conocimiento e innovación. Entonces, miren que la misma herramienta me está argumentando por qué me lo trae como experto. No es simplemente nombrar una persona y ya, es nombrar la persona, pero argumentar por qué lo trae como experto. Y si yo veo un preview de ese perfil, acá no sé qué está pasando, ya ahora sí me lo trajo. Entonces yo puedo ver cuánto lleva publicando el autor en Scopus, en fuentes indexadas en Scopus, el último año en el que publicó un documento relacionado con mi búsqueda. Y si ustedes recuerdan lo que yo les mostré hace un momento de que los documentos que nosotros encontramos en Scopus se clasifican en un tema en particular,
Entonces, acá voy a poder analizar justamente ese autor en cuáles temas es donde más está contribuyendo desde sus investigaciones para ver y para validar pues la pertinencia del autor como experto dentro de la necesidad que yo tengo. Perfecto, entonces miren, el autor, por ejemplo, ¿dónde está teniendo una producción importante en el tema de colaboración universidad-industria para el crecimiento de la innovación? Y si ustedes recuerdan ese documento que abrimos hace un momento, justo también estaba enmarcado en este tema. Entonces, miren cómo desde la transferencia tecnológica en términos generales yo empiezo a identificar también algunos insights interesantes de esos abordajes que están teniendo los diferentes investigadores. Y ya acá pues tengo otros temas en los cuales ha contribuido el autor que pueden o no pueden estar relacionados con la consulta. Y pues como el autor tiene 5 documentos que hacen match con mi tema, yo voy a poder visualizar los 5 documentos. Entonces miren que Scopus de inteligencia artificial me está ayudando a identificar esas referencias más relevantes desde diferentes frentes. Y tengo la otra parte que es lo que les contaba de identificar los temas emergentes. Entonces acá, para resumir un poquito, Scopus de inteligencia artificial analiza más o menos unos 300 documentos. Esos 300 documentos se analizan el abordaje de esos documentos que hace la plataforma. Temas que están abordándose en común por parte de esos documentos y además me analiza en los 2 últimos años cómo ha venido siendo ese conteo de publicaciones de los documentos relacionados con el tema. ¿Para qué hace eso? Para clasificarlo en un tema consistente, en un tema en crecimiento o en un tema novedoso. Acá, por ejemplo, me trajo las 3. Consistente, novedoso y en crecimiento. Permítanme un momento, por favor. Entonces acá, como les contaba, ¿cómo me lo clasifican un tema consistente? Ya les voy a mostrar. Entonces, antes de eso, me trae el tema, entonces dice, el rol de las oficinas de transferencia tecnológica en la colaboración universidad-industria y me dice que es un tema consistente. Y acá me lo describe. Entonces me está describiendo el tema y yo en Show Reference es donde voy a poder visualizar cómo ha sido el comportamiento de esas publicaciones, cómo es consistente. Entonces miren que acá estamos analizando 2 periodos. Agosto 2023, agosto 2024, agosto 2024, agosto 2025. Y para cada uno de esos años me indica el número de documentos que se publicaron en ese periodo, que hacen parte de qué, de este tema de acuerdo a la clasificación que él hizo. Entonces es un tema consistente porque miren que hay un conteo de publicaciones estable en estos 2 años. Acá me está trayendo 39 documentos que hacen parte de este tema que que me está trayendo como emergente y que es un tema consistente y yo voy a poder ver los 39 documentos. ¿Listo? Entonces me ayuda a un poco más. Yo empecé con transferencia tecnológica, pero acá ya incluso me está dando un tema emergente para poder empezar a identificar yo hacia dónde puedo proyectar mi nueva investigación. Entonces, desde acá puedo hacer justamente el análisis. Y además me trae hipótesis potenciales. En el caso de las hipótesis potenciales, pues me trae acá diferentes hipótesis de acuerdo a qué, al análisis que hizo de los documentos. Este, por ejemplo, es un tema en crecimiento. Les voy a mostrar acá. Entonces, miren, por ejemplo, en este caso se duplica el número de documentos, por eso me lo trae como un tema en crecimiento. Y en el caso de novedoso, seguramente me va a traer el último año. Efectivamente, en el último año es donde se está identificando el documento publicado. ¿Cuál es el último año? Pues 2024, agosto 2024, agosto 2025. ¿Listo? Entonces, esa es la forma. Y pues lo otro que yo les decía, vamos a poder hacer preguntas. Entonces recuerden, yo les mostraba la pregunta que le hacía, le pedí que me dijera una tabla para comparar esos factores de éxito para la transferencia tecnológica. Entonces en este caso, pues me está trayendo la tablita
con los factores, la descripción como yo les contaba y las diferentes fuentes. Y nuevamente ustedes pueden seguir profundizando. Ah, bueno, no, es que yo quiero ver desde los incentivos para la transferencia tecnológica. Entonces, ¿cuáles son los incentivos que están, por ejemplo, estableciendo las diferentes universidades o las diferentes instituciones para promover los procesos de transferencia tecnológica en las universidades? Ah, bueno, entonces yo ya voy un poco más a profundidad. ¿Listo? Y esto desde los resultados que nosotros tenemos acá. Recuerden que ustedes le pueden pedir que traduzca, que le traiga como otros enfoques. Y lo otro que les quiero mostrar respecto a Scopus de inteligencia artificial es lo que les contaba de esa última actualización. ¿Qué se acuerdan que yo les decía? Me vengo acá para el inicio, en Scopus de inteligencia artificial. Recuerden que yo les decía, presten atención a esto que estamos viendo acá, que es Deep Research, para que ustedes puedan ver entonces esta nueva funcionalidad que está súper interesante. Les voy a mostrar desde el principio un resultado. Entonces le vamos a decir Deep Research. Entonces acá me trae unos ejemplos de investigación como mucho más a profundidad. Entonces miren que acá ya sí me está dando una instrucción y me dice, por favor, haga preguntas de investigación para generar un reporte detallado y trate de ser lo más específico posible. Entonces yo ya acá ya no estoy explorando, ya no estoy conociendo un tema, no, yo acá ya quiero profundizar y quiero hacer preguntas tan específicas como la necesidad finalmente que yo tengo. Entonces por acá tengo una respuesta. Ah, bueno, no, les voy a mostrar desde este ejemplo. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá para aprovechar el tiempo y no irnos pues como mucho más y poder también escuchar las diferentes preguntas que ustedes tienen, entonces voy a utilizar este ejemplo. Entonces acá, este ejemplo que recuerden que esto también lo podemos hacer en español. Ustedes pueden hacer este mismo en español. Entonces, miren, acá que estamos haciendo, pues le estamos preguntando que cómo se pueden optimizar esos sistemas multiagentes para reducir la latencia y mejorar la fiabilidad en plataformas colaborativas a gran escala en tiempo real. Esa es una pregunta supremamente específica. Y el que está haciendo, entonces dice, mire, yo estoy pensando 17 segundos, entonces mire que me está diciendo qué es lo que está haciendo. Él me está trayendo acá todo el paso a paso de lo que está haciendo por cada segundo que va pasando, dependiendo entonces de la información. Entonces dice que está procediendo, ha seleccionado 8 preguntas, que 6 de 7. Entonces vamos a esperar ahí un momentito para que ya nos pueda traer los resultados. Y para que ustedes porfa lo vayan probando y me vayan contando esos resultados que les trae. Andra, mientras nos van contando, Carolina nos tenía una pregunta en el chat y dice, buenas tardes, la información del abstract se puede utilizar como una definición textual al momento de redactar. Una definición textual, si tú finalmente estás incluyendo pues como esa referencia así textual con las instrucciones de acuerdo pues como a la norma que lo vas a hacer. Pero pues la idea es que nosotros tomemos esa información, pues obviamente la parafraseemos, ampliemos más la información para ya llevárnoslas como, digamos, como información para nuestro documento. En el caso de esa definición que yo le pedí, que me definiera la transferencia tecnológica, por supuesto yo me puedo llevar esa definición y obviamente hacer las citas adecuadas, teniendo en cuenta que el 100% de ese texto pues fue generado con inteligencia artificial. ¿Y por qué lo menciono? Porque si nosotros vamos a someter un manuscrito a alguna editorial y tiene un texto que esté 100% o en un porcentaje alto generado con inteligencia artificial, es probable que justamente sufra algún rechazo por parte de la editorial. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que por favor, ustedes, dependiendo del uso que le vayan a dar a la información, validen finalmente las directrices y políticas para saber qué tanto está permitido, en qué porcentaje el uso de herramientas de inteligencia artificial y más importante aún, ustedes cómo deben hacer la declaración de uso de las mismas. ¿Listo? Entonces, si logré responder la pregunta, pues porfa me cuenta, si no, también para tratar de ser un poco más clara.
Listo, por acá Carolina nos dice que muchas gracias. Listo, Caro. Bueno, entonces miren esto tan interesante. Resulta que acá ya lo que estamos haciendo es, yo les decía, una investigación mucho más a profundidad. Me dice, mire, me tardé 1 minuto y 48 segundos para darle esta respuesta y se la enfoqué desde optimización de sistemas multiagente. Entonces acá la pregunta que hicimos y tenemos un primer resultado que es ver un PDF. Le voy a dar clic allí. Y básicamente, ¿qué está haciendo? Lo que me está presentando de los resultados me lo llevó a un PDF, que ya lo vamos a ver en la plataforma, pero absolutamente todo me lo llevó a un PDF. Y pues nuevamente estoy viendo acá cada una de las referencias. Recuerden que esto no me lo está trayendo en una norma en particular, sino que simplemente lo que está haciendo es copiarme la información y traerme la referencia, pero no es una norma particular. Entonces yo este reporte pues ya me lo puedo llevar y guardarlo en mi escritorio y ya procesarlo de la manera que yo requiera. Entonces, ¿qué tenemos? Pues la respuesta justamente. Entonces me dice, mire, le tengo una tabla con los hallazgos principales y unas referencias acá rápidas para que ustedes las pueda visualizar. ¿Por qué? Porque es que nosotros le preguntamos que cómo pueden los sistemas multiagente optimizar la reducción de la latencia. Entonces, ese cómo me lo está trayendo desde temas. Me trae el tema y me dice cómo fue la aproximación para la optimización o el insight para la optimización. Me dice justo el impacto sobre la latencia bajo-alto. Perdón, que me estoy ahogando un poquito, disculpen. Y el impacto sobre la fiabilidad. Entonces, en este caso me lo pone como alto bajo y me dice cuáles son las citas claves para traerme este argumento. Entonces, miren que yo ya estoy yendo a un nivel de profundidad muchísimo más, valga la redundancia, profundo y poder entonces conocerlo. Entonces, incluso la herramienta me está ayudando a hacer unos análisis que nos tardaría a nosotros bastante tiempo en llegar. Acá, por ejemplo, me dice que no está, es sobre el impacto, por ejemplo, de la fiabilidad, entonces que es estable, pero que también se ve que aumenta. Y bueno, una respuesta directa. Entonces me está dando un texto con la respuesta directa y con todas las 1, 2, 3, 4, 5 referencias que utilizó. Y nuevamente me voy a poder ubicar sobre las referencias para poder que visualizarlas como lo vimos hace un momento. El alcance de los estudios, entonces acá básicamente digamos como lo que está haciendo es una revisión. Entonces, el alcance del estudio me dice que es un periodo de 2010 a 2024, énfasis en los documentos más recientes, las disciplinas, entonces, ¿cuáles fueron las disciplinas? Los métodos, entonces, miren que me está trayendo métodos. Acá me dice entonces como otros abordajes, acá también otro abordaje, y me trae un documento desde la introducción con un background y la motivación. Un marco teórico, entonces me está hablando justamente sobre un marco teórico acá. Me está trayendo entonces justamente como las diferentes estrategias. Bueno, entonces ya desde acá yo empiezo a ver como diferentes abordajes. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, Scopus con esta funcionalidad ya está llegando mucho más a profundidad y me está ayudando no solamente con respuestas, sino con análisis que justamente nos tomarían mucho tiempo y que la invitación en este espacio es a que porfa prueben esta nueva funcionalidad. Les digo, está recién sacada del horno, como decimos. Entonces, porfa, pruébenla, cuéntenos qué tal les parece. Cuando ustedes van mucho más a profundidad con información súper específica y detallada, cómo lo está abordando. Entonces, se lo dejamos de tarea para que por favor en un próximo espacio, pues también ustedes nos puedan contar un poquito más de detalle. Entonces, si ven, acá la herramienta está haciendo un análisis. Miren, por ejemplo, acá métodos y datos, transparencia de datos y método, análisis, por ejemplo, críticos y hallazgos. Bueno, implicaciones en el mundo real, por ejemplo, direcciones para futuras investigaciones. Entonces, si ustedes ven acá tenemos más de 50, de hecho tenemos 64 referencias que utilizó para generarnos un documento que nos va a ayudar de una manera completamente pertinente
con la optimización del tiempo y con la identificación de fuentes relevantes para la necesidad de consulta que yo tengo. Entonces acá puntos importantes antes de darle la palabra para escuchar si hay preguntas. Con Scopus de inteligencia artificial, desde el cajoncito, me voy a devolver por acá. Aquí. Vamos a qué? A esos casos de uso que yo les mencionaba al inicio, a conocer más de un tema, a profundizar, a ver, por ejemplo, esas tendencias emergentes, a explicar sobre temas complejos en un lenguaje mucho más simple. Incluso lo que les contaba, que los estudiantes vayan perdiendo ese miedo como a enfrentarse a este tipo de plataformas y lo más importante, que si vamos a argumentar algo desde un ámbito científico, desde un ámbito investigativo, pues podemos utilizar la herramienta para esto. Pero ya cuando necesitamos irnos más a profundidad, con un reporte detallado, específico de la consulta que yo estoy haciendo, entonces ahí sí me voy a ir a esta opción para tener ese reporte y poder con ese reporte fundamentar finalmente el abordaje que yo tengo. ¿Listo? Entonces recuerden, y ahí como para resumir un poquito, en Science vamos a poder acceder al texto completo de los documentos publicados por la editorial Elsevier, Scopus base de datos referencial que nos va a ayudar a rastrear, analizar qué está pasando con investigación, con un tema de investigación alrededor del mundo. Y ya Scopus de inteligencia artificial nos va a ayudar a optimizar el tiempo en esas búsquedas, a mantenernos mucho más actualizados, a identificar esos vacíos de conocimiento y por supuesto ayudarnos con reportes detallados que nos permitan conocer en una forma muy rápida esos diferentes insights de acuerdo al tema de investigación que tenemos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, preguntas adicionales a las que ya nos han hecho algunos de los profes presentes. Y también es válido que nos cuenten qué les parece, cómo les están funcionando los resultados. A través de las reacciones nos pueden abrir los micrófonos para escucharlas. O a través del chat también nos cuentan. Listo, André. Por acá, entonces, en el chat no tenemos intervención. Les acabo de compartir entonces el enlace de las dos guías que les mostré al inicio de esta sesión de formación, la guía del acceso remoto, es decir, si ustedes están fuera de las instalaciones de la universidad para que puedan activar su acceso a Scopus, e igualmente la guía de acceso remoto para Science Direct. Por favor, si tienen alguna dificultad para activar este acceso, les pedimos que habiliten nuestro canal de soporte @publiciencia.com, que se los voy a dejar aquí en el enlace. También les dejamos un enlace para las personas que no hicieron un registro previo, sino que de pronto les compartieron el enlace de acceso directo y quieren obtener la grabación y el material que trabajamos en esta sesión. Les dejamos ese enlacecito para que por favor nos apoyen con sus datos y les hacemos llegar la grabación. Eh, Listo, André por acá hizo, justamente nos dice, yo soy un poco lento para todo esto, pero cuando vea la grabación y vea las guías, eh, les estaré contando cómo me va, Edison. Vamos a estar muy pendientes de ti. Cualquier cosa nos puedes escribir si tienes dificultades. Lo mismo Marina que nos dice lo mismo. No pasa nada, ustedes no se preocupen. André nos dejó también su correo electrónico. Entonces, por favor, escríbanos, no se queden con estas inquietudes, búsquennos, actívennos, que para eso también estamos nosotros, para acompañarlos en este proceso. Muy importante, les voy a dejar nuevamente el correo de Andrea. Ya lo puse por Andrea. acá, Caro. Ah, bueno, listo, perfecto, André, muchas gracias. Entonces ahí André nos dejó el enlace, Jorge por acá nos dice la grabación, listo, Jorge, por acá tomo notica de tu correo. También no me quería ir sin invitarlos a los próximos talleres que tenemos en nuestro espacio de formación de Cognos Community. Por favor, les pedimos que conozcan esta agenda, que si ustedes de pronto no tienen la posibilidad de participar en estos espacios, porque entendemos que a veces se cruzan las agendas,
regístrense, que nosotros nos encargamos del resto, les hacemos llegar la grabación, el material que trabajemos. Entonces los invitamos a que hagan parte de estos espacios. Vamos a tener también sesiones de Scopus, de Science, de Scopus de Inteligencia Artificial. Esto les va a ayudar mucho a complementar también esta sesión que tuvimos el día de hoy. Igual seguramente nos veremos en el futuro, pero sí les dejamos por favor este enlacecito para que se den la pasadita por allí, hagan su registro y participen de estos espacios de manera en vivo o ya en diferido en caso que no puedan participar. Listo, por acá nos dice Daniel David, cuando se termine me pueden hacer el favor de regalarme la grabación. Sí, Daniel, con mucho gusto. Las guías también, Edison, te las hacemos llegar al correo electrónico. Les voy a entonces a mostrar rápidamente aquí el enlace donde van a encontrar nuestra agenda de formación. Acá les muestro rápidamente. Este enlace se los acabo de compartir. En publiciencia.com vamos a ingresar al apartado de formación, le vamos a dar Cognos Agenda y allí se van a encontrar todos los talleres que tenemos programados para este resto de año. Por acá ya vamos a poner otro tallercito que vamos a tener en el mes de noviembre, pero los invitamos a que se registren. El registro es bastante sencillo, unos datos puntuales, esto con la intención de hacerles llegar posteriormente la grabación y el material que trabajemos. Y también, si ustedes quieren tener acceso a los webinars que ya hemos tenido, aquí en el apartado de Cognos Webinars, vamos a dejar entonces todas estas grabaciones, tenemos estrategias de búsquedas efectivas, parte 1, parte 2, y así tenemos diferentes grabaciones de webinars con duración aproximada de 1 hora que tenemos en estos espacios. Con eso entonces les damos el agradecimiento por haber quedado hasta el final de esta sesión. Nuevamente, si tienen inquietudes, por favor escríbanos, no se queden con estas inquietudes, que para eso también estamos nosotros. Que tengan entonces un buen resto de tarde y a André también muchas gracias por llenarnos de conocimiento, también a la dirección de investigación que nos ayudó a coordinar este espacio. Les deseamos un feliz resto de tarde y un buen fin de semana. Hasta pronto. Jano, muchísimas gracias y recuerden, está mi correo ahí, por favor escríbanme los profes que estaban diciendo como que soy un poco lento para esto. La invitación es que con mayor razón exploren, vayan, hagan ejercicio, nos cuenten qué dificultades tienen, porque recuerden que la idea es que ustedes le saquen el máximo provecho a estas plataformas y que justamente a través de todo este aprendizaje nosotros también podamos ir acompañándolos a resolver las dudas. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que es viernes la hora, entonces les agradecemos mucho ese compromiso y la asistencia. Y feliz día para todos. Hasta luego, nos vemos en nuestras sesiones. Feliz tarde.